En este escenario sombrío la figura central es Jezabel, un nombre que resuena a través de las edades evocando intrigas y tragedias de proporciones inigualables. Jezabel, la reina que se atrevió a introducir la adoración a Baal en Israel, es el punto central de una historia cargada de sombras. Su camino fue un rastro de corrupción e idolatría que lanzó pesadas maldiciones sobre la tierra de Israel, provocando la ira divina. Los destinos entrelazados de Jezabel y Nebaut nos llevan fatalmente al día en que se cumple el veredicto divino lleno de advertencias. Deja como cicatriz en la memoria una lección duradera sobre las acciones de Jezabel y el implacable castigo que espera a aquellos que desafían el orden divino. Pero no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartir este contenido. En un antiguo momento en la ciudad de Jezreel, la capital del reino del norte de Israel, un día notable estaba a punto de suceder. Era la fecha crucial en la que Jezabel, una persona muy malvada en la familia de Acab, enfrentaría su castigo. Jezabel era famosa por introducir la adoración a Baal, el dios que la gente solía venerar en Canaán y Fenicia desde hace mucho tiempo. Hoy en día lo llamaríamos idolatría. En el Antiguo Testamento, el título Baal es más significativo en referencia al gran dios del panteón cananeo, a menudo identificado con Adad, el dios Kmerite. En aquellos tiempos esta idolatría comenzó a infiltrarse en la religión de los judíos, especialmente durante el tiempo que Acabe el rey. Baal era visto como un dios de la fertilidad y la agricultura, además de ser parte de un grupo de dioses. Jezabel era conocida por hacer cosas terribles como matar a los mensajeros de Dios e influir en su marido e hijos para que hicieran cosas malas. También hizo que la gente dejara de seguir la religión y comenzara a adorar ídolos. El terrible destino de Jezabel fue una especie de castigo como los castigos para las personas que adoran a otros dioses en algunas historias religiosas. De hecho, fue comparada con una mujer falsa, que hacía cosas malas en la iglesia de Tiatira, y decían que estaba enseñando a la gente a hacer cosas malas y adorar ídolos. El general Yun fue enviado para hacer que ella y su familia pagaran por lo que habían hecho. Todo esto sucedió por la muerte de un hombre llamado Nabot. Jezabel ideó un plan para matar a Nebaut y quedarse con su viñedo, el lugar donde se cultivaban uvas para hacer vino. Este asesinato fue el comienzo de una serie de eventos que llevaron a la caída de Jezabel. En esta trama que involucra un jardín real, el rey sugirió una solución al problema de Nebaut y su viñedo. Ofreció pagar a Nebaut por la tierra, o darle un viñedo mejor en otro lugar. Sin embargo, Nebaut dijo que no quería vender la tierra que había heredado de sus antepasados, afirmando que la tierra no estaba en venta, no importaba cuánto ofrecieran. Nebaut, un jezreelita orgulloso de su herencia, se negó a vender su viñedo al rey Acab, quien deseaba convertirlo en un jardín de vegetales. La reacción del rey Acab fue fuerte y regresó a casa molesto y de mal humor, negándose a comer. Jezabel, la reina, notó que el rey estaba infeliz y quiso saber por qué. Acab contó la historia de Nebaut y su negativa a vender el viñedo. Jezabel le dijo al rey que mientras él fuera rey, ella haría lo necesario para resolver el problema. Prometió obtener el viñedo de Nebaut para él. Jezabel, entonces, ideó un plan malicioso para deshacerse de Nebaut. Falsificó cartas en nombre del rey convocando a los líderes de la ciudad para proclamar un día de ayuno y posicionar a Nebaut en un lugar público. 2 hombres con malas intenciones fueron colocados cerca de Nebaut, con la misión de acusarlo falsamente de blasfemia contra Dios y el rey. Nebaut fue llevado fuera de la ciudad y apedreado hasta la muerte basándose en acusaciones completamente inventadas. El plan de Jezabel tuvo éxito ya que una sentencia de muerte requería más de un testimonio. Ella aseguró que 2 falsos testigos estuvieran listos. Este acto malévolo de Jezabel fue la piedra angular de su propia destrucción, y su historia se convirtió en un ejemplo destacado en la narrativa bíblica de castigo a los idólatras y perseguidores.
como está registrado en Apocalipsis 17 versículos 5 y 6. La mujer llamada Babilonia, madre de prostitutas y abominaciones, se embriagó con la sangre de los santos y testigos de Jesús, encontrando su trágico final. Un aspecto particularmente perverso del plan de Jezabel fue la proclamación de un día de ayuno, utilizando una ceremonia religiosa para encubrir sus intenciones asesinas y asegurar la presencia de Nebot. Cuando supo de la muerte de Nebot, Jezabel informó a Acab que podía tomar posesión de la viña. Ahab no dudó en hacerlo, y el acto impactante de Acab y Jezabel resultó en una condena divina. Fue el profeta Elías quien enfrentó a Ahab por primera vez, confrontándolo mientras inspeccionaba la viña que había sido robada. Con palabras proféticas, Elías llamó la atención de todos, preguntando si no habían participado en un asesinato para tomar posesión de esa propiedad. Luego proclamó la sentencia divina, anunciando que donde los perros lamieran la sangre de Nebot, allí también lamerían la sangre de Ahab. El profeta Elías intervino, previendo una terrible catástrofe para la casa de Ahab, con todos los hombres de su linaje siendo asesinados y devorados por animales salvajes en lugar de recibir un entierro adecuado. La trama siguió su curso, con Ahab siendo asesinado en batalla contra los sirios. Su sucesor, el profeta Riseo, continúa el trabajo de Elías instalando a Gu como rey de Israel. Gu, a su vez, eliminó al hijo de Jezabel, Joram, con un tiro certero. Así esta sombría historia llegó a su desenlace. En ese momento, Jezabel desafió el juicio que se acercaba. Había descubierto que Gu había ejecutado a su hijo y había arrojado su cuerpo en la parcela de tierra que antes pertenecía a Nabot, cumpliendo así la profecía divina. Jezabel sabía que Jesús estaba en camino a Jesús, y era plenamente consciente de que ella misma era la siguiente en la ley destinada a hacer un sacrificio para la furia de Jehú. Ante este destino, Jezabel adoptó una actitud audaz, se posicionó en una ventana que daba a la entrada del portón de la ciudad, desafiando abiertamente en lugar de esconderse como alguien que teme la venganza divina, se expuso a ella y se burló del miedo. Esto ilustra cómo un corazón endurecido contra Dios es capaz de enfrentar desafíos con audacia. Curiosamente, en lugar de mostrar humildad y tristeza por la muerte de su hijo, Jezabel optó por maquillarse, buscando mantener una apariencia majestuosa y grandiosa. Su esperanza era que esa actitud de imponente intimidara a Jesús y lo hiciera perder la fe en su misión política. Cabe señalar que esta actitud de Jesús contravenía las instrucciones divinas. Mientras el Señor había ordenado que su pueblo mostrara luto en momentos difíciles, rapándose la cabeza y vistiéndose con sacos, Jezabel optó por ignorar estas prácticas y en su lugar se maquilló y se vistió de manera contraria a las directrices divinas. En lugar de mostrar humildad y pesar, Jezabel eligió celebrar y burlarse de las adversidades, matando animales y bebiendo vino. Esta actitud era un desafío a las expectativas normales en tiempos de tristeza y dificultades. Y así, que Isabel no mostró ningún temor ante Jehú, que era el instrumento de la venganza de Dios. En lugar de eso, lo provocó con una pregunta desafiante, haciendo referencia a la paz de Cindy en un contexto inapropiado. Estaba convencida de que yo encontraría un destino similar al de Cindy, pero estaba profundamente equivocada. Jezabel no se preocupó por el hecho de que la mano de Dios estaba contra su familia y continuó actuando de manera desafiante. Esa actitud de desafío en lugar de sumisión a Dios era un error. Estaba convencida de que Jehú cosecharía las consecuencias de sus acciones y que él no encontraría paz en lo que estaba haciendo. Jezabel creía que yo había cortado cualquier posibilidad de paz para ella y ahora deseaba que lo mismo le sucediera a él. Este episodio revela cómo las personas que desafían la obra de Dios y muestran una actitud de desafío en tiempos difíciles pueden enfrentar una caída inevitable. La historia de Jezabel es un recordatorio de que la humildad ante Dios es más sabia que el orgullo desafiante. La represalia de ese momento comenzó cuando 2 o 3 sirvientes miraron a Jehú con una expresión que lo hizo creer que estaban de su lado y a ellos les ordenó no detener o sujetar a Jezabel.
sino lanzarla inmediatamente hacia abajo, como se hacía con los criminales, empujándolos desde un lugar elevado. Así Jezabel enfrentaría las consecuencias del castigo que ella misma había infligido a Nebaut. Obedecieron las órdenes de Jehú arrojando a Jezabel desde un lugar alto. Mientras caía, su sangre salpicaba en la pared y en los caballos cercanos. Para empeorar el castigo, Jesús pisoteó el cuerpo de Jezabel sin piedad mientras ella aún estaba viva. Este acto era una forma de ejecución humillante y degradante, reflejando la venganza por lo que Jezabel había hecho previamente a Nebaut. Si las instrucciones de Dios justificaron las acciones de Jehú, entonces, de la misma manera, las órdenes de Hume justificaban a aquellos que las seguían. Podría haber habido las razones para la actitud de estos sirvientes, podrían haber guardado un profundo resentimiento por la maldad de Jezabel, incluso si le servían. Tal vez estaban ansiosos por vengarse de sus malas acciones, considerando esta oportunidad como una especie de ajuste de cuentas. Además, acciones como esa podrían haberlos acercado a Jehú, que estaba ganando poder e influencia, proporcionándoles una forma de asegurar su posición en la corte. Después de este evento, Yu regresó al palacio para refrescarse. En ese momento pensó que el gesto más respetuoso que podría hacer por Jezabel a pesar de sus acciones malignas era proporcionar su entierro. Creía que, a pesar de sus malas acciones, aún era hija del rey, esposa del monarca y madre del rey. Yu comió y bebió antes de dar la orden de que ella fuera enterrada. Sin embargo, Yu había olvidado las palabras del profeta, pero Dios no las había olvidado. El profeta había predicho que los perros devorarían el cuerpo de Jezabel en el territorio de Jezreel, y que no habría nadie para enterrarla. Yu entonces huyó del palacio. Mientras Yu se alimentaba, los perros cumplieron la profecía, devoraron el cuerpo sin vida de Jezabel de tal manera que no quedó nada más que su cráneo descarnado. Su maquillaje, que una vez realzaba su belleza, desapareció. Cuando las personas fueron a buscar para enterrarla, todo lo que encontraron fueron los restos del cráneo, los pies y las manos de Jezabel. Los voraces perros no tuvieron consideración por la dignidad que su linaje real podría sugerir, tratándola como a cualquier otra persona. Esto sirve como un recordatorio de que aunque cuidemos bien de nuestros cuerpos y disfrutemos de placeres, debemos reconocer que en última instancia, se convertirán en alimento para gusanos bajo la tierra. Cuando Yu se enteró de esta situación, recordó las amenazadoras palabras del Señor sobre el destino de Jezabel, profetizando que los perros devorarían su cuerpo en el territorio de Israel y que no habría nadie para enterrarla. Estas palabras se habían cumplido, la hermosa Jezabel se había convertido en una visión grotesca, su cuerpo consumido por los perros. Este evento ilustra cómo los impíos, incluso aquellos que solían ser elogiados en vida, pueden ser olvidados después de su muerte, con sus nombres y acciones cayendo en el olvido incluso sobre la tierra. Deja tu comentario y dinos si conocías esta historia, qué tipo de aprendizaje puede dejar saber. Dale like, comparte y suscríbete al canal. Gracias y hasta la próxima.